aquí un hidrograma de crecida. En este hidrograma de crecida tenemos relacionado el tiempo versus el caudal. Bien. Ya. Entonces, decía, la sección del cauce del río en esta parte de aquí, vamos a suponer que sea una sección bastante profunda para facilitarnos la explicación. Ya. Y podríamos suponerle hasta uniforme. Todo el tramo del río tiene la misma sección. Bien, cuando en el río está circulando el caudal normal, el caudal sin lluvia, estaría circulando un calado estaría circulando un calado normal. ¿Ya? Y ese sería el calado. Sin embargo, cuando sucede una crecida, sí o no, que el calado del río se incrementa, porque tengo mayor caudal. Y tendría esto de aquí. Entonces, tendría ese incremento en el calado del río. Lo que significa que tengo un área delta. Delta A le podemos poner aquí así. ¿Ya? ¿Qué es el incremento del área de lo que cuando tenía el caudal normal a cuando tengo el caudal de crecida? Si a esta delta área yo le considero en intervalos, en longitudes, por ejemplo, este delta L, o una longitud nada más, ¿no? No le pongamos delta L, sino solamente una longitud. Ya. En esta longitud, o sí, en este volumen de control, sí o no que si multiplico el delta A por la longitud, yo voy a tener un delta volumen. Delta A por la longitud va a ser igual a un delta volumen, a un incremento de volumen. ¿Ya? Entonces, este incremento de volumen va a darse aquí, de tal manera que nosotros habíamos conversado respecto de que el área bajo la curva del hidrograma de crecida era un volumen, ¿no es cierto? El área bajo la curva caudal por tiempo es volumen, ¿sí? Y entonces aquí ingresó un volumen. Aquí ingresa un volumen que es esta de aquí. Sin embargo, acá, en esta parte de aquí, vamos a tener un hidrograma de crecida
en esta parte de aquí, o sea, al final de la sección del volumen de control, vamos a tener un hidrograma de crecida, pero este hidrograma de crecida ya dejó un volumen. Ya dejó un volumen retenido aquí, que es el delta B. Por lo tanto, el hidrograma de crecida digo, se transforma en esto de acá. Y este de aquí va a corresponder a este delta B que se quedó retenido temporalmente. ¿Sí? Temporalmente, porque luego, con el paso del tiempo, cuando ya disminuya el hidrograma de crecida de acá, este hidrograma empiece a decaer, probablemente al mismo tiempo o tiempo después, como ya vamos a analizar luego, el hidrograma de crecida tiene que, como va descendiendo, entonces este volumen también tiene que ir evacuándose, porque es un almacenamiento temporal. ¿Ya? Este ejercicio de aquí, repetido varias veces, o sea, otra longitud, otro delta B, otra longitud, otro delta B, me va a dar como resultado que acá, en esta parte, vamos a tener un hidrograma de crecida más o menos así, en donde ¿ya? Vas a tener un hidrograma de crecida más o menos así, en donde este T sub n, T sub n, y este va a ser un caudal máximo sub n, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el Q sub n, Q máximo sub n, va a ser, Q máximo sub n, va a ser menor definitivamente que el caudal máximo 1 o 0, el del inicio. Pero el tiempo, acá, pongamos aquí mismo, el tiempo sub n tiene que ser mucho mayor que el tiempo del hidrograma de crecida sub 1, o sea, el que entró al sistema. Sin embargo, el área bajo la curva, el área, pongámosle aquí A sub n, tiene que ser igual al área primera, al área sub 1. Lo que significa que el volumen de la crecida tiene que ser igual en n, tiene que ser igual al volumen de la crecida en 1. De esta forma, tomando como intervalo de tiempo este T sub n de aquí, ¿sí? Se va a cumplir la ecuación de balance hídrico para este tramo del río. Repito, tomando en consideración este T sub n de aquí, ¿sí? Es decir, cuando acá, varios kilómetros aguas abajo, mido los caudales y el caudal ya vuelve a ser el mismo que antes de la crecida, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta ese T sub n, se cumple la ecuación de balance hídrico, que me dice que en ese tiempo medido, el volumen que ingresa al sistema de agua tiene que ser igual al volumen que sale del sistema.
¿Ya? Ahora bien, para cuestiones de estudios rápidos, yo puedo, bueno, desarrollando yo voy a decir el caudal sub i por t sub i, ¿ya? Tiene que ser igual al caudal sub n por el tiempo, es que va a ser en el mismo tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo sub i. Hasta, bueno, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, desde el caudal sub i hasta el tiempo n, va a ser igual al caudal n por el tiempo n, o sea, el área bajo la curva. Y aquí podríamos poner, este es el caudal de escorrentía más la evaporación, más la infiltración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero digo, para un análisis rápido, nos vale solamente esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, el método de Pulse, el método de Muskingum, me permite establecer, digo, la ecuación de balance hídrico en un cauce de un río. Se llama precisamente Muskingum porque el estudio fue hecho para un río de ese nombre en Estados Unidos. ¿Ya? Y entonces ahí se estableció. Ahora, obviamente, como está dibujado, está interpretado en intervalos de longitud del río bastante largos. Y como que fuera este fenómeno gradeado. O sea, como que esto de aquí fuera un rectángulo, o sea, tendría la altura constante. Cuando en realidad no es así. Lo que en realidad sucede es que calculándole en infinitesimales de longitud, nosotros tendríamos esto así. Y acá, como ya llegó menos volumen, la altura bajó. Y va a ir bajando, 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 bajando. ¿Hasta cuándo? En algún momento, o sea, en algún tramo del río lo suficientemente lejos, la onda de crecida va a ser prácticamente imperceptible, pero que va a durar muchísimo tiempo. O sea, esa onda de crecida ahí, cuando casi es imperceptible, tiene que durar muchísimo tiempo. 72, 48, 2 días, 10 días. ¿Ya? Entonces, así funciona. Y la parte mejorada del método de Muskingum dice, este ya no es un paralelogramo, sino es una cuña. Y se le va a ir tratando como cuña. Entonces, calculo el volumen, calculo el volumen. Obviamente ahí ya tengo que poner infinitesimales de longitud. ¿Ya? Bien. Antes de pasar a la siguiente parte, más o menos viene bien lo que pasó en la quebrada El Tejado, que, bueno, nosotros el día martes tuvimos una reunión del área de hidráulica con el decano y por orden del rector, no por petición, sino por orden del rector. Y en esa reunión también se nos dijo que debíamos ir a hacer trabajos de campo para presentar informes. Y nosotros como área nos dimos cuenta de que todo mundo estaba concentrado en analizar de la comuna para abajo, lo que sucedió y todo eso. Estaban ya militares, estaba Cruz Roja, bomberos, todo mundo ahí. Entonces a nosotros se nos entró la espinita de saber el origen del aluvión. Porque si ustedes vieron los videos, estoy seguro que así fue, que vieron los videos, el, el, eh, el aluvión no representaba para nada un hidrograma de crecida, porque el hidrograma de crecida empieza con una curva suave y que va subiendo y que va subiendo, ¿no es cierto?
Mientras que acá venían ondas, olas de, de crecida, de fluido. Entonces, digo, no puede suceder eso, o sea, simplemente porque la quebrada, en la parte alta de la quebrada llovió durísimo, no puede ser cierto que, 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 que se presente así el aluvión. Debe haber alguna otra causa. Y bueno, nos fuimos con algunos estudiantes y con un dron y fuimos hasta donde en realidad era accesible, porque la vegetación es demasiado densa, primera cosa. Segunda cosa, como había bajado una especie de lahar, ya no sé, debe haber una clasificación hasta qué magnitud se le puede decir lahar y, y desde qué a qué magnitud es aluvión. Pero es más o menos el comportamiento de un lahar. Entonces, por el paso del lahar, eso estaba hecho un lodazal. O sea, tranquilamente se enterraban hasta las rodillas, ¿no es cierto? Y lo dificultoso que es caminar y todo eso. Pero bueno, la idea es que lo que sucedió es que en alguna parte de la quebrada hubo una inestabilidad del suelo. Ya puede ser generada por razones geológicas mismo o generada por la acción del agua. Y entonces en esa parte hubo el derrumbe que obstruyó el cauce de la quebrada. Y entonces se acumularon rocas, se acumularon material, palizadas, suelo, todo lo que nosotros vimos después abajo, se fue acumulando aquí. Llegaba el agua y seguía incrementándose la acumulación del material, hasta cuando en cierto momento la carga generada por el agua superó la resistencia de este dique natural, superó la resistencia del dique y los cuantos metros cúbicos que estuvieron almacenados se, se desbocaron y bajaron hecho un aluvión. La bajaron a toda velocidad y obviamente con una cabeza de lahar. ¿En qué consiste la cabeza de lahar? Consiste en que el agua, la parte, el inicio del aluvión, del lahar, el inicio empieza a recolectar material y este material difícilmente se va hacia atrás, ¿ya? Y va en la cabeza y se convierte en una cabeza sólida, en una especie de ariete que va destruyendo todo lo que encuentra a su paso y va cada vez alimentándose de más material. Luego de eso, como se vieron varias olas, vieron varias olas, se podría suponer que este fenómeno de aquí sucedió acá arriba, luego sucedió acá abajo, y luego se iba rompiendo las veces que se haya formado el, el- el dique natural. Se iba rompiendo y llegó así con una energía descontrolada hacia abajo. ¿Ya? Más o menos desde el punto de vista hidráulico y con geólogos también que ya habíamos conversado, esa sería la causa. Ya digo, no se le puede decir causas antrópicas tan fácilmente si no se hace un recorrido desde el punto en el que nace la quebrada hasta el sector de la comuna y ver pues qué estructuras, qué cambios antrópicos hubo. Caso contrario, es simplemente natural. Y la formación más o menos sería así. Este fenómeno ya tuvimos dos veces a nivel macro. La una fue en el río Pisque, acá en el nororiente de Quito, y que se rompió asimismo el, el dique. Y el otro problema hubo en Paute hace, ¿cuántos años será?
unos 20 años, 15, 20 años, en Paute, que asimismo se derrumbaron los taludes, se tapó eso y se formó un dique. Y a ese dique tuvieron que irle rompiendo en forma controlada para que el agua no forme este aluvión. Lo mismo pasó acá en el Pisque. Ya, entonces verán, más o menos para solucionar este tipo de problemas, uno puede hacer presas para control de crecidas. Y estas presas para control de crecidas me da la sensación de que alguna ya estuvo construida, porque encontramos ya hundida, ahogada en lodo y todo, una estructura con muros de ala y todo. Entonces, ¿esta estructura en qué consistiría? En una presa aquí, con la altura y el cálculo estructural suficiente, y una variante podría ser con un orificio aquí, de tal forma que por este orificio, cuando el caudal es del normal, caudales pequeños, pase tranquilamente el agua y no se retenga. Pero este orificio va a tener un caudal máximo, ¿no es cierto? O sea, por aquí va a pasar un caudal máximo. Cuando llega a un caudal, muy grande, como este, entonces el nivel del agua va subiendo. Se va elevando el nivel del agua y se va almacenando. Y por aquí, por el orificio, sigue pasando el caudal de la capacidad del orificio, el caudal máximo de la capacidad hidráulica del orificio. Y mientras tanto, aquí se acumuló el agua. ¿Cuál debería ser la altura que tiene la presa? La altura que tenga la presa debería ser igual a, a la correspondiente, o sea, que pueda almacenar este volumen de aquí. ¿Ya? La altura de la presa tiene que ser dada tal que almacene este volumen de aquí y que este volumen de aquí sea igual al volumen de acá, del hidrograma. Claro, el hidrograma estará en función de periodos de retorno. Entonces llega todo el hidrograma, se almacena aquí y sigue saliendo el caudal por acá. Obviamente, aquí bajo yo debería tener un conjunto de estructuras para disipar energía, para devolver el agua hacia el cauce sin que haya erosión. ¿No es cierto? Debería suceder eso. Es una de las formas de controlar las crecidas. Ahora, ¿qué sucede? Que obviamente para controlar esto debería existir mantenimiento, es decir, permanente limpieza de este orificio de aquí. No vaya a ser que se tape el orificio y tengo un embalse ahí perenne. Este embalse es solamente para cuando hay crecidas. ¿Ya? Debe existir también un vertedero acá arriba, un aliviadero, de tal forma que cuando ya llegue a un nivel permitido, el agua empiece a salir, a evacuarse por este vertedero y ser devuelta al río también. ¿Ya? Entonces, así funcionaría. La otra condición, o sea, la otra alternativa que les podría presentar es hacer simplemente la presa, esta de aquí se llama presa cortapicos, hacer simplemente una presa de almacenamiento. Entonces, donde el agua siempre va a estar, eh, o sea, siempre va a llegar hasta este nivel y luego, pues por el vaso del embalse, laminar la crecida, pero es menos eficiente. Ahora, empresas que son solamente para control de inundaciones funcionan así, ¿ya?
Incluso el criterio de diseño de algunas presas para control de inundaciones es que siempre están con esta compuerta abierta. Y el rato que ya se detecta que se presenta la crecida, se cierra la compuerta. De tal manera que el hidrograma se quede, el volumen del hidrograma se quede almacenado totalmente aquí. Y luego cuando ya pasó el peligro, ya pasó todo, yo puedo ir abriendo la compuerta y permitiendo el paso de caudales que sean no dañinos aguas abajo. ¿Ya? Pero ya digo, esto requiere de operación, requiere de mucho mantenimiento. Porque ¿qué saco yo? Si esto está cerrado o tapado, se presenta la crecida aquí, almaceno el volumen de agua, pero como estuvo tapado no sigue saliendo el agua y más bien se me fue la presa. Le añadí material a la aluvión, nada más. Ya, ese más o menos, lo que les acabo de contar, es el criterio que vamos a poner para lo que es la altura, para determinar la altura, o sea, la laminación de las crecidas en los embalses. Bien, estábamos nosotros aquí, en esta parte de aquí. Ahora, vamos a suponer que aquí, en este, es la entrada del embalse. Y más o menos pongámosle acá abajo o aquí en cualquier parte. Bueno, aquí llegó al embalse y ¿qué es lo que sucede? Que la sección se va a convertir en una cosa así. Esta sería la sección en alguna parte de por aquí. Por lo tanto, analizando esto, sí o no que el volumen que llega acá en un intervalo de tiempo tiene que, tiene que distribuirse, en toda el área del embalse. Pero el área es infinitamente más grande que el área transversal del río. O sea, el área transversal de cualquier punto del embalse es muchísimo más grande que el área transversal del embalse del río. Y entonces va a suceder que lo que este delta área era así, con este delta H, el delta área, para tener ese mismo delta área acá, o en todo caso, el mismo delta volumen, si le ponemos en una longitud del embalse, pues esa área va a ser esa altura, ese delta H, va a ser muy pequeñito. ¿Sí? Lo que quiere decir que en la longitud, si esta es la longitud del embalse, en esta longitud del embalse vamos a tener mucho más manifestado este fenómeno de aquí. Porque el tiempo en que se va a cruzar la ola de crecida del embalse va a ser mucho más grande. La altura con la que llega aquí, porque si este es el embalse, aquí tendríamos un vertedero, ¿no es cierto? Aquí tendríamos un vertedero. La altura con la que va a llegar va a ser muy pequeñita. Y entonces esta altura, que le vamos a decir delta HK para el embalse, se va a convertir luego en la altura vertiente para el aliviadero. ¿Ya? Y el aliviadero va a trabajar bajo la ecuación Q es igual a mu por B por raíz de 2G por H
a la 3/2. ¿Ya? O si no, con esta otra ecuación, Q es igual a C por B por H a la 3/2. Fácil de pensar que el C es igual a mu por la raíz de 2G. Sino que en alguna bibliografía, algunos profesores prefieren esta ecuación de aquí. Ya, entonces digo, esa altura vertiente se convierte en la altura del aliviadero. Y entonces vamos a tener que el caudal que salga por el aliviadero va a depender, mejor dicho, del área del embalse. Mientras mayor sea el área del embalse, más pequeñitos serán los valores del caudal. ¿Por qué? Porque más pequeñito es el delta HK. ¿No es cierto? Entonces, para laminación de crecidas, conclusión, es mejor tener la mayor área posible de inundación. Ya. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a calcular mediante el método de Koshemi, que yo ya les compartí una hoja de cálculo para poder hacerlo. Para poder aplicar este método de Koshemi, para que se nos facilite, no es estrictamente necesario, o sea, se puede ampliar la tabla y se le puede poner para no tener tantas cosas asumidas, ¿ya? Pero en la tabla tal como está, vamos a asumir o vamos a tener algunas suposiciones. Ya. ¿En qué consisten estas suposiciones? Les voy a ir poniendo y si me olvido de alguna, luego les voy complementando. Bien. La primera es que cuando llega la crecida al embalse, entonces el espejo de aguas del embalse o el nivel del agua en el embalse va a coincidir, pongamos así, nivel del espejo de aguas, va a coincidir, va a ser igual con el nivel máximo aprovechable. ¿Ya? Esto para calcular, o sea, ¿por qué hago esta suposición? Para poder determinar que la situación sea la más crítica. Porque si el nivel de espera a la crecida es más bajo, mayor efectividad tengo yo, ¿no es cierto? En la laminación de las crecidas. Bien, la siguiente suposición es que la longitud del aliviadero refiriéndome estoy al labio del aliviadero, va a ser igual al 10% de la longitud de la corona de la presa. Ya, ¿qué otra cosa? Ah, cierto, antes de olvidarme, de hoy en 15 tendríamos una prueba, ¿no? O sea, de hoy en 15 es el 21.
Bien. Ya. Gracias. Entonces tengo la longitud del aliviadero. ¿Qué más? Vamos a suponer que el área inundada va a ser igual a una constante, considerando o medida desde el nivel máximo aprovechable hacia arriba. ¿Sí? Vamos a suponer también que el caudal evacuado por el vertedero de excesos es igual a un valor constante, determinado en la situación más crítica. Son 5, me olvidé una. Luego me acuerdo. Bien, vamos también a fijarnos dos constantes. La primera constante es que cuando nosotros vemos que ingresa un volumen en el embalse, ¿sí? Asociado a un intervalo de tiempo, cuando ingresa un volumen en el embalse, va a haber una elevación del nivel en el embalse. Y esto significa que va a haber un área multiplicado por el delta HK. ¿Sí o no? Para transformar el volumen a caudal, vamos a decir que el caudal laminado va a ser igual a el área del embalse por delta HK dividido para el delta T. Volumen sobre tiempo es caudal laminado. Y aquí esta es la que me estaba olvidando, que el delta T tiene que ser igual a una constante. O sea, cuando se determina el hidrograma de crecida, se lo hace con intervalos de tiempo constantes. Y esos intervalos de tiempo constantes lo vamos a considerar acá. ¿Ya? Entonces, vamos, o si nos dan el hidrograma de crecida, el gráfico, nosotros podemos ir interpolando cada 1 hora, cada 2 horas, según nos convenga, pero en intervalos iguales. A eso me refiero. Y entonces, como esos intervalos son iguales, yo puedo almacenar esto de aquí y decir que el caudal laminado va a ser igual a una constante C sub 2 multiplicada por D al H delta HK. ¿Sí? Y puedo decir también que este delta HK va a ser igual al caudal laminado dividido para la constante C sub 2. ¿Cómo obtengo la constante? Pues calculo o tengo el área del nivel máximo aprovechable que dijimos aquí. El área del nivel máximo aprovechable dividido para el intervalo de tiempo. Nada más. ¿Ya? Y tengo la constante C sub 2. La otra cosa en la que vamos a trabajar es que el caudal obedecía a la ecuación que ya dijimos, A mu por B por la raíz de 2G por H a la 3 medios. ¿Ya?
Y este caudal de aquí tiene que ser el caudal del aliviadero, porque está cruzando el aliviadero, ¿no es cierto? Entonces, este caudal, vamos a calcular, este de aquí es constante, el coeficiente de descarga. B es la longitud que habíamos asumido, el 10%. Y 2G también es constante, por lo tanto, el caudal por el aliviadero va a ser igual a un C sub 1 por H a la 3 medios. Ya, pero esta H es la altura vertiente. Ya, que no necesariamente, ya vamos a ver, es igual al delta HK. En la primera iteración podría suceder, pero en las demás iteraciones ya no. Ya. Dicho eso, entonces, veamos la hoja de cálculo que tenemos aquí. Esta hoja de cálculo tiene 19 columnas y en cada columna yo he ido poniendo qué es e incluso he puesto las ecuaciones que se utilizan. Ya. Entonces, vamos viendo y vamos describiendo cada una de las columnas, rapidísimo. Obviamente, la columna 1 y la columna 2 son datos recogidos del hidrograma de crecida. ¿Ya? Entonces, en el hidrograma de crecida yo tuve este dibujo de la curva lila, o mejor dicho, esta tabla de acá, en donde me dice para el tiempo 0 el caudal vale 70, para el tiempo 2, 204, 540. Y así sucesivamente hasta cuando llega a un caudal máximo en el tiempo 10, que es 1700 metros cúbicos por segundo. Y después empieza a descender. ¿Ya? Bien. Entonces, tengo estos datos en las filas que están coloreadas, que están con color, tengo esos datos. Y les he dejado espacio suficiente con el siguiente propósito. Entonces, en la columna número 3, vamos a establecer cuál es el intervalo de tiempo asumido. Y es cada 2 horas. ¿No es cierto? Tengo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas. Y cada intervalo de tiempo entonces va a contener 7200 segundos. ¿Ya? La exactitud con que se dibuje el hidrograma laminado va a depender también de qué tan grandes se hagan los intervalos de tiempo. Mientras más pequeños sean los intervalos de tiempo, mayor exactitud tengo. Pero bueno, lo estamos haciendo cada 2 horas. Y entonces en la columna 4 voy a sacar el caudal de crecida medio. Y eso va a ser el igual al caudal para el intervalo de tiempo 0 más el caudal para el intervalo de tiempo 2 dividido para 2. O sea, 270 para 2, 135. En la columna número 5, vamos a colocar el volumen que llegó en ese intervalo de tiempo. Y ese volumen va a ser igual al caudal medio multiplicado por delta T. Y obviamente dividido para 1.000.000 para que me quede en hectómetros cúbicos. ¿Sí? En la columna número 6 vamos a hacer el volumen acumulado. En la columna número 6 daríamos el volumen acumulado. Ya. En la columna número 7, hasta aquí no hay ninguna cosa rara, hemos establecido en la columna 7 el caudal constante del desagüe de fondo, que le hemos puesto 35 metros cúbicos por segundo, constante. ¿Ya? Luego de eso, en la columna 8,
en la columna 8, hemos puesto el volumen que sale por el desagüe de fondo. Me faltaría una columna intermedia aquí para poner el volumen acumulado también. Hay que corregir eso. Ya, entonces sale un caudal, un volumen por el desagüe de fondo de 0,252 hectómetros cúbicos. Bien, entonces vamos a construir nosotros la ecuación de balance hídrico. Y esta ecuación de balance hídrico le vamos a simplificar. No vamos a considerar todas las variables. Y va a decir que el caudal que ingresa va a ser igual al caudal laminado más el caudal que se va por el desagüe de fondo más el caudal por el vertedero de excesos. Digo, incluso los que fueron mis alumnos de hidrología, hicimos ecuaciones de balance hídrico para embalses considerando evaporación e infiltración. Pero como dura tiempo pequeño, comparativamente, dura un día, 2 días, la cola el descenso del hidrograma de crecida puede prolongarse varios días. En esta quebradita chiquitita de aquí, porque es una quebrada pequeña, la del tejado, nosotros sucedió el lunes, fuimos el miércoles a la quebrada y todavía se podía ver la cola del hidrograma de crecida. O sea, esta parte de aquí que se va extendiendo. O sea, ya no es tan, en realidad, no es que baja tan verticalmente, sino que se prolonga así, con una tendencia asintótica, hasta volver al caudal normal del río. Ya. Entonces, digo, simplificamos y esta sería la ecuación de balance hídrico. Y que, claro, para poder aplicar esta ecuación de balance hídrico vamos tomando intervalos de tiempo iguales, ¿no es cierto? O sea, cada 2 horas y cada 2 horas va sucediendo esto de aquí. Vamos calculando. Listo. Aclarado eso, entonces empezamos a construir la ecuación de balance hídrico y podemos decir nosotros lo que nos interesa, que el caudal laminado va a ser igual al caudal que ingresa menos caudal del desagüe de fondo y menos el caudal por el vertedero de excesos. Ya, solamente hemos despejado el caudal laminado. Dicho eso, entonces, regresamos a la hoja de cálculo y en la columna 9 empezamos a construir esa ecuación. Y decimos que es el caudal de crecida máximo menos el caudal del desagüe de fondo para ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Y entonces en ese intervalo de tiempo yo tengo un caudal medio de crecida que vale 135 y un caudal del desagüe de fondo también medio que vale 100. Por lo tanto, me queda, que vale 35, por lo tanto me queda 100, esa resta. ¿Ya? Bueno, en la columna 10, en cambio, lo que vamos a hacer es ir construyendo la ecuación, completar la ecuación de balance hídrico, ¿no es cierto? Y tengo que el caudal que ingresa, o sea, el caudal máximo de crecida, menos el caudal del desagüe de fondo y menos el caudal del vertedero. Es igual al caudal laminado. Pero ese caudal laminado nosotros ya le establecimos, ya dejamos sentados que era igual a C2 por delta HK, que es lo que está puesto acá.
C2 por delta HK aquí y acá. Bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente iteración. Pondrán atención a esto. Cuando nosotros pusimos las condiciones para el cálculo de esta altura decrecida con el método de Khosheni, dijimos que el nivel máximo aprovechable coincidía con el espejo de aguas en ese momento. O sea, el embalse estaba lleno, con el volumen útil completo. Por lo tanto, si estaba en esa condición, quiere decir que el caudal que salía por el aliviadero es igual a 0. ¿No es cierto? El caudal que salía por el aliviadero vale 0. Por lo tanto, el caudal laminado va a ser igual a 100. Sí, ¿no es cierto? El caudal laminado va a valer 100. Y entonces, ese valor le divido acá, en la columna 13, me salto de la 10 a la 13, y vamos a decir que el delta HK es igual al caudal laminado sobre la constante C2, que ya establecimos hace rato. Y entonces divido 100 para C2, que para este ejercicio le hemos hecho valer 1000. ¿Sí? C2 vale 1000. Ya. Y entonces, como vale 1000, me queda 100 dividido para 1000, 0,1. Pero aquí tengo una contradicción, por cierto, ¿no es cierto? Porque acá yo tenía que la altura de vertiente valía 0. Pero aquí el delta HK ya vale 10 centímetros. Y este delta HK en la columna 14 le voy a cambiar de nombre. Y se convierte en la altura vertiente. Se convierte en la altura vertiente del aliviadero. Simplemente a esta altura vertiente le elevo a las 3 medios, me queda este valor de aquí, y eso multiplicado por la constante C1 me da este caudal, 6.853. Pero no puede ser, porque yo al inicio dije que valía 0. Entonces, para poder solucionar esa contradicción, vamos a ir iterando. Entonces dije al inicio que valía 0. Ahora voy a decir que valen los 6,863. Por lo tanto, 100 menos 6,863 me queda este valor de aquí, 93,137. Y eso me vuelvo nuevamente a la columna 13, divido para 1000 y nuevamente le convierto en la altura vertiente, le elevo a la 3 medios y me sale 6,169, que es diferente al caudal de arriba. Luego tomo el 6,119. 100 menos 6,119, 93,831. Dividido para 1000, 0,09383. Le elevo a la 3, le transformo en altura vertiente, le elevo a la 3 medios y me queda este caudal, que sigue siendo diferente al anterior. Y repito este ejercicio hasta cuando yo tenga la igualdad de los valores. ¿Sí? 6,232, 6,232. Y ahora sí, como ya hubo convergencia de resultados, digo, el caudal laminado es 93,768. 93,768. Y el volumen laminado para ese primer intervalo de tiempo vale 0,6751. El volumen laminado. ¿Ya? Y acá nos vamos a la columna número 17 y decimos el volumen que salió por el vertedero de excesos desde este volumen de este caudal de aquí
multiplicado por el intervalo de tiempo y dividido para 1.000.000 a que me quede en hectómetros cúbicos. En la columna 18, mismo concepto, ¿no es cierto? Mismo concepto en la columna 18 para el acumulado. La columna 19 todavía aún no la utilizamos. Bien. Y hemos hecho la primera iteración para el primer intervalo de tiempo. Luego nos vamos al segundo intervalo de tiempo. Todo es lo mismo hasta llegar a la columna 10. Calculo entre 2 y 4, tengo el caudal de 200, 540, el promedio 370. Para el intervalo de tiempo ya me sale 2,664. A esto tengo que sumarle en la siguiente columna, tengo que sumarle el valor anterior del volumen. El caudal por el desagüe de fondo habíamos dicho que era lo mismo. Multiplicado por el tiempo me sale 0,252 hectómetros cúbicos. Digo, hay que corregir porque aquí me falta este de aquí. ¿Ya? 0,252, aquí me falta el acumulado. Bien. Luego tengo en la columna 9 que resto 370 menos 35 me da 335. En esta parte pondrán atención. Tengo 335 y tengo que calcular la ecuación de balance hídrico. Entonces digo, si tengo 335 y en el intervalo anterior estaba saliendo 6,232, entonces es lógico que le reste, ¿no es cierto? Porque estaba saliendo como caudal medio, 6,232. Me queda 328,768. ¿Ya? Le divido para 1000, me queda 0,32877. Y aquí ya no le puedo transformar directamente en altura vertiente, sino que tengo que sumarle la altura vertiente anterior. O sea, cuando en teoría la altura vertiente media anterior era 0,09377. Y ahora tuve un delta HK de 0,32. Sumados esos dos valores, me da 0,4225. Sumados esos dos valores. Y recién a este valor le elevo a la 3 medios. O sea, a este valor ya le considero altura vertiente y le elevo a la 3 medios. Una vez elevado a la 3 medios, le multiplico por C sub 1 y calculo el caudal. Nuevamente, tengo 328 y acá me sale solo 59. Por lo tanto, tengo que ir iterando. Exactamente el mismo procedimiento, sin olvidarnos que aquí hay que sumar la altura vertiente anterior. Hay que ir sumando la altura vertiente anterior. Y nuevamente, hasta obtener que 50,495, 50,496. Bueno, dependiendo de si quiero que converja a los 3 decimales, a los 2 decimales, me quedaría la longitud de este de aquí, de las iteraciones. Este proceso lo hago exactamente para todos los intervalos de tiempo. ¿Ya? Entonces, voy haciendo el proceso para todos estos intervalos de tiempo. ¿Hasta cuando llego? Al intervalo de tiempo que va a estar entre 8 y 10 horas. Hasta llegar acá, en este intervalo entre 8 y 10 horas. ¿Ya? Y hago exactamente ese proceso. Pero yo ya sé, por lo que vi acá, en este de aquí, en esta tabla, que en las 10 horas tengo el caudal máximo de crecida.
que llega al embalse, ¿sí? En las 10 horas. Entonces, por eso tengo puesto aquí esto de aquí. Al final de este periodo se presenta el máximo caudal del hidrograma de crecida de entrada. Eso es lo que tengo. Y entonces hay que considerar que para ese momento, para ese intervalo de tiempo, el caudal que sale por el vertedero es de 828.394 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Sin embargo, al final de ese intervalo, yo tengo el caudal máximo de crecida. ¿Por qué hago un hincapié en esto? Porque si nos damos cuenta, en el siguiente intervalo de tiempo, el caudal ya va disminuyendo. ¿Sí? El caudal que ingresa. Sin embargo, démonos cuenta que el caudal que sale por el aliviadero, aquí estaba para 10, en las 10 horas. Aquí está en las 12 horas. Y pasó de 828 a 1103, es decir, creció. Cuando ya el caudal empezó a decrecer en el hidrograma de entrada. Para el siguiente intervalo de 12 a 14 horas, ya siguió decreciendo el hidrograma de crecida que ingresa. Sin embargo, el caudal aquí siguió creciendo, 1276, comparado con 1113. En el siguiente intervalo, recién, o sea, luego de 6 horas, tenemos el máximo valor del caudal que sale por el aliviadero. 1314. ¿Sí? 1314. Aquí 1276, 1314. Bien, a partir de aquí, el rato que nosotros calculamos, el delta HK, me va a salir valores negativos. Esto significa que estamos disminuyendo, o sea, empezó a descender la altura vertiente, ¿ya? Entonces el delta HK ya no crece, sino más bien decrece, es para abajo. 0,19976, pero para abajo. Si le hago una suma directa, 3,32 menos 0,199 me queda 3,12. ¿Ya? Y esa se convierte en la altura vertiente. Y ahora sí, como la altura vertiente ya empieza a descender, entonces el caudal también empieza a bajar. Tengo aquí 1240, 1086, que ya es menos, 893, que ya es menos, 693, 512, 370, 271, 204, 157, 157. ¿Ya? Y sigue bajando. O sea, aquí tocaría irle extendiendo a esto hasta cuando el delta HK tiene que llegar a ser cero. ¿No es cierto? ¿Ya? Y yo he puesto aquí, la curva se hace asintótica, por lo que se supone que el descenso del nivel del agua es constante. ¿Ya? Y entonces hemos encontrado aquí el máximo, ya se me perdió, el máximo valor del caudal que sale por el aliviadero. Máximo valor del caudal que sale por el aliviadero. Pero nosotros no estamos buscando el valor del caudal, estamos buscando la altura. Entonces, para calcular esa altura, nosotros en este de aquí, donde tengo el máximo valor del caudal que sale por el aliviadero, voy a tener una altura vertiente que también va a ser la máxima y que corresponde a 3,323.
Y esa es la altura que debo poner en la altura de la presa, que va a ser la máxima altura a la que va a llegar el nivel del agua en toda la vida útil del embalse, calculado así. Porque el hidrograma de crecida que nosotros calculamos está considerado ese, para ese periodo de retorno, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos calculado la altura de crecida, que es 3,32. Si nosotros regresamos acá, a ver, 3,32 es bastante. Y es porque este valor del C2 que había tomado yo apenas valía 1000. Y es muy pequeño, ¿sí? Porque el área en metros es bastante grande, el área inundada, y dividido para 7200 me va a salir mucho más que 1000. Entonces, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio para la siguiente semana. Van a cambiar el valor de C1 y le van a tomar como, en un primer cálculo como 10,000 y en un segundo cálculo como 30,000. El valor de C2 va a valer en un primer cálculo 10,000 y en un segundo cálculo 30,000. Y a la final tienen que hacer todo esto de aquí y llegar a presentar este gráfico de acá. Entonces, claro, aquí como solo vale 1000, entonces el hidrograma de salida, que es el verde, donde este hidrograma considera la suma del desagüe de fondo, que es este, más la suma del vertedero, del caudal total que saldría del embalse. ¿Ya? Entonces, sale este así, demasiado arriba porque el C2 es demasiado pequeño. No se lamina muy poco en realidad. Pero si ya le subimos a 10,000 o le subimos a 30,000, esos valores van a cambiar. Entonces, yo esperaría como producto final de su deber estos hidrogramas comparativos, donde diga, este es el hidrograma que entra, no cambia. El hidrograma para C igual a 1000 es este verde de aquí. Y el hidrograma para C igual a 10,000 es otro que deberá estar más abajo. Y el C para 30,000 deberá estar más abajo todavía. Entonces, para no olvidarme, generemos el deber. ¿Ya? Calcular el hidrograma de salida del embalse, en el ejemplo planteado en clase. Punto. Se debe variar la constante C1 en los siguientes valores. 2 puntos, que sería 1000, que ya está hecho, coma, 10,000 y 30,000. Punto. Encontrar la máxima altura de
Reciba. Ya, para el 14 de febrero. Ya después de eso pueden festejar. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto? ¿Ninguna? Entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, sí.